Estamos aquí en la Universidad de Lanús en una entrevista, en un encuentro con 3 semiólogas que gratamente aceptaron nuestra invitación para participar en este encuentro donde vamos a charlar sobre escritura y producción de textos en posgrado. Nosotros, de parte de la universidad, somos Andrés Mombrú, como miembro de la maestría y miembro de la investigación que realizamos acerca de escritura y presentación de tesis de posgrado. Mi nombre es Cristina Ambrosini y las invitadas tenemos el gratísimo honor de contar con Elvira Narvaja de Ornú, que es directora de la Maestría en Análisis del Discurso de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es también profesora titular de Semiología, Lingüística Interdisciplinaria y Sociología del Lenguaje. Es responsable de la sede argentina de la Cátedra de la UNESCO en lectura y escritura. Y bueno, tiene enorme formación que los que son del medio conocen extensamente en formación de becarios, tesistas y textos dedicados al tema de escritura. Es directora de múltiples investigaciones, artículos, investigaciones, y donde tenemos entre sus libros el discurso latinoamericanista de Hugo Chávez, de Biblos del 2008, Escritura y producción de conocimiento en las carreras de posgrado, de Santiago Arcos, también del 2008, UNASUR y sus discursos, de 2012, Pasajes, enseñanza media, de la universidad, de 2010. Bueno, Mariana Di Stefano, que tenemos también acá, es profesora adjunta de semiología del CBC de la UBA, se especializa en los estudios sobre cultura escrita, integra también la Cátedra UNESCO para la lectura y la escritura en América Latina, dicta diversos cursos de posgrado en la UBA, en el IDAES de la UNSAM, en el Instituto Universitario de Artes, IUNA. Dirigió múltiples equipos de investigación y ella también, igual que Elvira, se dedica a los temas de escritura y de cultura escrita en distintos espacios sociales. Tenemos también a Cecilia Pereira, que amiga, compañera de hace muchos años en el CBC, es profesora en letras de la UBA, es investigadora y profesora adjunta también en la Cátedra de Semiología de la Universidad de Buenos Aires, ha dictado cursos y seminarios en diversas carreras de posgrado desde el 99 hasta esta fecha. En estas y otras instituciones codirige el proyecto UBACIT, El Derecho a la Palabra, perspectiva glotopolítica de las desigualdades y diferencias. Bueno, es directora de una carrera de especialización en prácticas sociales de lectura y escritura y coordina subsedes de la Cátedra UNESCO en lectura y escritura de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es coautora de varios libros, entre otros los que acabo de citar, y publicó numerosos artículos en revistas especializadas y libros especializados. Bueno, acá las convocamos en el marco de la investigación que estamos desarrollando actualmente entre la maestría en metodología de la investigación científica, que es del Departamento de Humanidades y Artes y dirige la doctora Esther Díaz, y la maestría de epidemiología, gestión y políticas de salud, que pertenece al Departamento de Salud Comunitaria, de donde es director el doctor Hugo Spinelli. Y nuestro tema de investigación dentro de esta maestría, de estas dos maestrías, es un tema que es muy preocupante para nosotros y que es la brecha muy notoria, muy grande que hay entre alumnos que cursan maestrías y alumnos que finalmente pueden concretar la entrega de la tesis, que están alrededor entre el 10 y el 15%, lo cual es una cifra bajísima, pero es la media. Ustedes que son especialistas saben que bueno, la formación escolar y la formación universitaria nos prepara desde que somos chiquitos para leer y escribir, pero quizás no tanto para escribir, ¿no? O sea, las dificultades de la escritura. ¿Cómo ven ustedes desde su campo de investigación, desde la semiología, cómo ven ustedes este desfasaje entre la formación
que recibimos como alumnos, incluso en los posgrados, y las dificultades o casi las imposibilidades muchas veces de concretar un escrito académico de la envergadura de una tesis. Bueno, esta preocupación es una preocupación que cubre al país entero, no es una cosa excepcional de la Universidad de Lanús, sino que hay una preocupación grande por el bajo índice de egresados de nuestras carreras de posgrado. Entonces, bueno, se ha reflexionado sobre ese tema. Yo quiero destacar que la Universidad Argentina, así como ha sido pionera en la escritura, en la enseñanza de la lectura y la escritura en el primer año universitario, porque inició todas esas experiencias muy tempranamente, también es pionera en la reflexión sobre la escritura en las carreras de posgrado. Entonces, bueno, ahí lo que tenemos que pensar es que hay situaciones muy diversas, ¿no es cierto? Es decir, hay una gran heterogeneidad. En algún momento vamos a hablar de la heterogeneidad de los trabajos finales, ¿no es cierto? Pero también la heterogeneidad del alumnado, porque nos encontramos con diversos casos, es decir, aquellos alumnos estudiantes de posgrado, que ya están integrados a equipos de investigación, ¿no es cierto? Ese es un caso particular. Aquellos alumnos que tienen beca, también es otro caso. Aquellos alumnos que se integran a las cátedras como adscriptos, ¿no es cierto? También es otro caso. Los ayudantes de cátedra, es decir, que son situaciones en las cuales ya hay una introducción a la problemática de la investigación y que al mismo tiempo se les exige la producción de textos para ponencias, para congresos, para distintas actividades. Y después el resto de los estudiantes que no tienen esas instancias, ¿no es cierto?, de formación, de integración a un equipo, que es a quienes les resulta eso más difícil. Es decir, a los otros también, pero tienen una serie de apoyaturas. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es crear instancias de apoyo, y privilegiamos instancias de apoyo colectivas, es decir, lugares donde el estudiante pueda dialogar con sus pares, pueda dialogar con los expertos, pueda dialogar con los invitados, puede iniciar el diálogo con su director también, pero dentro de un espacio colectivo. Porque fíjense, algo tan simple como la elección del tema de tesis es un problema. Aquellos que no están integrados a equipos de investigación necesitan, por un lado, hacer todos los seminarios que hacen habitualmente en las maestrías, pero al mismo tiempo un lugar donde piensen el tema, ¿no es cierto? Fíjense que en el caso de la maestría en análisis del discurso, nosotros la pusimos en marcha en el 96, ¿no es cierto? Y en ese año habíamos establecido un seminario de tesis, ¿no? Un solo seminario de tesis que tenía 80 horas, ¿no? Cuando empezamos todo este proceso nos dimos cuenta que era insuficiente. Y en la actualidad nosotros contamos con 2 seminarios de tesis. Un primer seminario, que es aquel que culmina con la elaboración del proyecto y que tiene módulos de metodología, una metodología cualitativa, metodología cuantitativa y trabajo sobre el proyecto, que cierra con el proyecto y con asignación de director, y después un taller de escritura de tesis, que cierra específico con la aprobación de 2 capítulos. Con la aprobación de 2 capítulos y 2 capítulos centrales de la tesis. Entonces, ya cuando cierran esas 2 instancias, ya la tesis llega mucho más fácilmente, ¿no? Ahora, fíjense que nosotros nos dimos cuenta que era insuficiente lo que habíamos establecido antes y con un público privilegiado, porque los que llegan a decir el discurso son de carreras humanísticas, que tienen un entrenamiento, que la discursividad los preocupa, etc. Pero incluso en esos casos lo vimos como importante. Y yo insisto, soy partidaria de si nosotros trabajamos con la parte de tutorías individuales, pero creo que hay que privilegiar estos espacios colectivos. Te quisiera hacer una pregunta allí, porque me parece clara la diferencia que estableces entre aquellos que asisten a un posgrado proveniendo de ámbitos académicos y aquellos que provienen de un ámbito profesional, que son los que más les cuesta. Pero incluso en los que provienen de ámbitos académicos, ¿no hay un déficit también
digamos, que se refleja en la escritura, en la preparación para la investigación? Claro. Ahora, fíjense ustedes que ese es un problema, la preparación para la investigación, pero no es una cosa que se decide en el vacío, sino que se decide en relación con un tema específico, ¿no es cierto? Y allí, en esa situación de diálogo permanente, de revisión, siempre es a partir de trabajos sobrescritos, ¿no es cierto? Él va encontrando su camino, camino en lo cual ha tenido la apoyatura fuerte de todos los seminarios, ¿eh? Pero vos fíjate, vos me hablás de lo profesional. También un tema que después seguramente vamos a tratar, pero que no tenemos que hablar de tesis solamente, porque lo que ahora se plantea frente a la multiplicación de las instancias de posgrado es la diversidad de trabajos finales de posgrado. Y es a esos trabajos finales a los que hay que atender, que también son diversos, que no es lo mismo una maestría profesional que una maestría académica, y el Ministerio de Educación lo tiene muy claro. Es decir, hay una resolución, que es la resolución número 160, que es la de diciembre del 2011, donde establece claramente cuáles son los trabajos finales de especialización, de maestría académica, de maestría profesional y de doctorado. Entonces ya no tenemos que pensar solo en tesis, sino en trabajos finales diversos. Ahora, por otro lado, también es interesante que el Ministerio recién en 2011 está fijando esta clasificación, lo cual para nosotros es elocuente también sobre la inestabilidad, sobre el tipo de escrito que se espera que se produzca, ¿no? Y sobre las representaciones que los alumnos y las instituciones tienen acerca de cómo debe ser ese escrito. Eso incide mucho porque genera mucha inseguridad. En realidad nosotros observamos que los alumnos llegan con representaciones muy variadas acerca de qué es una tesis. Entonces, si vemos que en realidad las instituciones ahora están definiendo perfiles nítidos de tipos de trabajo, imagínense los alumnos que arrastran, ¿no?, representaciones de tradiciones muy diversas que confluyen, ¿no? Entonces eso es generador de mucha inseguridad. El alumno en realidad, en general, lo que nosotros observamos es que tiene una idea mucho más compleja y que le genera bastante temor e inhibición sobre la tarea que tiene que llevar adelante, ¿no? Y fíjense incluso una cosa, discúlpame, muy simple como el número de páginas. Claro. ¿No es cierto? Que nosotros siempre hay un problema. Bueno, entonces ya se está páginas? medio definiendo. Se está definiendo, pero es muy tardío. Es decir, que cómo para se una define? Especialización alrededor de 40, 50 páginas. Para una maestría 100, 120. Para una tesis 260, 300 según las áreas, etcétera, una tesis de doctorado. Es más o menos esos números son los que están dominando en el espacio académico. Pero es una cosa, como dice ella, muy tardía. Nuestras tesis de maestría. Hace 10 años eran de 300. De 300 a 400 páginas. No, lo que quería comentar, porque Mariana hacía alusión a las distintas tradiciones académicas, que eso también tiene un peso en la elaboración de las tesis, porque quizá, por ejemplo, las ciencias duras tienen como muy incorporada la actividad de escritura de artículos previos a la tesis, y la mayoría de los doctorandos o maestrandos están incorporados a equipos de investigación. Prácticamente el sujeto aislado no llega a pretender un posgrado. Es bastante dominante, por ejemplo, en física o en matemática. En cambio, otras áreas tenés sujetos que tienen inquietudes y recorridos muy diferentes, que no provienen de instancias de investigación en donde qué sé yo, es un tesista, pero es un investigador tesista que incorporado a un equipo que ya tiene todo un asesoramiento y una práctica previa. Hay mucha gente que no viene de... Bueno, y ahí fíjense que tenemos todo un abanico de posibilidades, desde el polo que ella decía, de esas ciencias duras, con formatos ya fijos, donde el lenguaje es más código que otra cosa, ¿no es cierto? Sí. A las ciencias humanas, donde el tesista tiene que imaginar muchas cosas, incluso por momentos su propio formato de tesis, ¿no es cierto? Y donde el lenguaje es una herramienta semiótica fundamental del pensamiento. Sí, entonces ahí se plantea, y ahí tenemos todo un continuum, ¿no? La tesis no es una sola cosa, es una gran
la Ahora, ahí se heterogeneidad. suma la pregunta que vos planteabas antes sobre cómo también la gente que se dedica tiene una inscripción académica y quizás atraviesa todas estas instancias que menciona Elvira y Cecilia. De todas formas, tiene dificultades para resolver la tesis, ¿no? Yo te quería agregar algo de eso, porque ¿sabes qué es lo que yo veo que ocurre? Me parece invalorable lo que ustedes realizan, el aporte altamente significativo, pero creo que también hay que rever en grado el hecho de que el estudio en grado a nivel universitario sigue siendo como hace tantos años, en que simplemente el alumno estudia un material y responde un examen. Y quizás la práctica de la investigación y la práctica de la escritura debería estar más integrada a las prácticas habituales de los trabajos de las materias ordinarias de las carreras. Ahora se ha pensado, es decir, en todas las carreras de grado tienen seminarios. Y es en esos seminarios un poco donde se tiende a hacer esos trabajos que son más monográficos. Claro. También hay materias en las cuales el docente considera que tienen que hacer un trabajo monográfico al final, ¿no? También es bastante heterogéneo el tema del grado. Y después están las carreras que tienen tesina de licenciatura y las que no la tienen. Sí. De todas formas, el trabajo con escritura en el sistema educativo es muy bajo. Es muy bajo. Nosotros lo vemos en el posgrado. Incluso en el posgrado, pero ya en la escuela primaria, en la secundaria, en el grado, podría, digamos, ofrecerse y exigirse un trabajo con la escritura mucho más profundo y más intenso, porque ahí hay una formación de la que participa tanto la reflexión sobre lo que es escribir, que implica producir un discurso escrito que es muy distinto a una discursividad oral, ¿no? Hace falta esa reflexión y hace falta también un entrenamiento, es decir, que la persona se vea enfrentada a resolver problemas de escritura. Exacto. Porque ahí hay un aprendizaje muy importante. Entonces, en realidad, nosotros lo que encontramos es gente sin entrenamiento, que no ha escrito nunca nada. Entonces, escribir por primera vez y escribir la tesis, bueno, nosotros a veces decimos, es como que yo quiera mañana ir a dar un salto olímpico cuando nunca di ni salté ni medio metro. Sí, eso es lo que vemos en la maestría, que hay gente que nunca, o sea, llegó a un posgrado sin haber hecho nunca un trabajo monográfico. Claro. Entonces, digamos, que aparece el tema como que el entrenamiento, por eso decía que la escuela nos enseña a leer y a escribir, pero poco a escribir, porque o a escribir quizás reproduciendo ideas de otros, pero el tema de poner en escritura nuestras propias ideas es muy difícil porque como que no estamos muy entrenados, ¿no? Entonces aparece como que la formación nos lleva a una acreditación de conocimientos donde la escritura quedó siempre postergada y donde aparece un entrenamiento de golpe, ¿no? Y forzado a último momento, cuando en realidad más bien tendría que ser una cosa o correlativa o paulatina, ¿no? Además son conocimientos muy diversos los que entran en juego en el acto de escribir. Claro. ¿No es cierto? Y un poco lo que señalaba Macu también, es decir, se necesita un saber experto en ese caso, ¿no es cierto? Si nosotros trabajamos con posgrados de distinto tipo, ¿no? Sí. Dando apoyatura desde lo que es nuestra especialidad, que es la lectura y la escritura. Y a veces, fíjense que nosotros nos encontramos, yo he trabajado, por ejemplo, con veterinarios, con economistas, Macu con ciencia de la salud, con ingenieros, con físicos. Es decir, que las situaciones son muy diversas. Muy gente de educación física, de arte también. Sí. ¿No? Entonces, en cada caso uno tiene que planificar la tarea y estar dispuesto a ver cuáles son los problemas que van a enfrentar, que en algunos casos son incluso menores que uno no pensaría que no hay que tenerlos en cuenta, como problema de puntuación, como problemas incluso de ortografía, de concordancia, relación de tiempos, es decir, de armado de frases. Cada experiencia es realmente una novedad. Y para esa experiencia nosotros elaboramos sobre la marcha muchas veces, a partir de un programa base que tenemos, vamos elaborando las estrategias pedagógicas más adecuadas. Claro, incluso en los últimos años, en muchas instituciones hemos sugerido, por ejemplo, que existan en los posgrados no solamente un taller de escritura de tesis, sino un taller más inicial del posgrado, donde de escritura académica podría llamarse, ha tomado este nombre en muchos lados, donde ya hay una reflexión sobre, por ejemplo, la escritura de los trabajos monográficos que se entregan al final de los seminarios de posgrado. Sí.
porque esos trabajos monográficos son entrenamientos en Muy pequeño, fuerte, claro, muy importantes. Sí, Si seguro. se hacen con en espacios donde se puede hacer un intercambio y el alumno puede, digamos, incorporar un aprendizaje acerca de qué significa producir conocimiento. Claro, bueno, esa era una de las inquietudes y la pregunta que yo tenía también para hacerles. ¿Cómo puede ser que un alumno de posgrado que acreditó a lo largo de ese posgrado con monografías muchas materias, de golpe se le aparece como una imposibilidad la tesis? Y porque O sea, un ¿y trabajo, cómo ven ustedes eso? Ese salto a la tesis, ¿por qué es tan es un trabajo traumático? más complejo, ¿no es cierto? Sí. Un trabajo más complejo y también un trabajo para el cual no se le han dado a los estudiantes pautas claras, ¿no es cierto? Es decir, fíjense que es muy distinto, si, como yo les decía antes, una maestría profesional, ¿no? La maestría profesional lo que exige es un aporte en un determinado campo, ¿no? Que es el campo al que pertenece la carrera de posgrado. Y eso puede dar lugar a una progresión pedagógica, puede dar lugar a la presentación de un producto, puede dar lugar a la puesta en escena de una obra, ¿no es cierto? Puede dar lugar qué sé yo, a la publicidad y todo lo que tiene que ver con una muestra. Es decir, se pueden pensar distintas posibilidades para ese cierre, para ese trabajo final. Ahora, siempre se exige un discurso razonado que fundamente las opciones que el sujeto ha hecho. Es decir, que está el producto, por ejemplo, diseño gráfico o cualquier de los diseños. Hay un producto que va a cerrar su posgrado, pero al mismo tiempo siempre está acompañado de un discurso razonado extenso que fundamente lo que ha hecho, ¿no es cierto? Esa es una opción, que no es lo que se llama tesis. En las maestrías académicas sí se pide la tesis, y entonces, bueno, hay que ver todos los problemas que la tesis enfrenta. Y enfrenta problemas porque son requerimientos muy diversos los que pesan sobre el tesista, ¿no es cierto? Por un lado, lo que se le pide en las maestrías académicas, que haga un estudio crítico, crítico y más o menos exhaustivo del estado del arte, ¿no es cierto? Y que sean capaces también de poner en juego una metodología reflexiva, eso por un lado. Por el otro lado, está pesando en él todos los que son los requerimientos propios de un trabajo final, de posgrado, como le decía, un escrito extenso, un discurso razonado, una presentación cuidada, el uso de los mismos criterios para la cita, la bibliografía, es decir, todo lo que implica la organización del texto, etcétera. Claro, todo eso. Después están los requerimientos de las disciplinas, porque las disciplinas tienen sus propios modos de decir, sus propios modos de textualizar, sus propios modos de valorar los aportes de uno o de otro, ¿no es cierto? Las maneras de usar gráficos, diagramas, etcétera. Es decir, que también está pesando esos modos de decir. Y después pesan los posicionamientos teóricos, ¿no es cierto? Es decir, damos siempre el ejemplo de psicoanalistas lacanianos. Es decir, tienen con la escritura una determinada relación. O antropólogos que también consideran que tienen que involucrarse en lo que dicen, es decir, que el umbral, lo que llamamos el umbral de subjetividad, es distinto a lo que puede ser en otras ciencias, en la filosofía o en otras cosas. Es decir, que todos estos elementos están pesando y uno tiene que saberlo, ¿no es cierto? Porque la tesis es el resultado de todas esas presiones y esas presiones tienen que ser analizadas. Algo que yo he detectado en las tutorías es que los alumnos muchas veces se ven abrumados porque ellos, por un lado, reciben todo un bagaje teórico que tiene que ver con investigaciones científicas de alto nivel. Ahora, cuando es en el contexto, por ejemplo, de una investigación, el informe, la práctica habitual, más o menos lo facilita. Pero cuando el individuo está solo, se enfrenta al desafío de hacer una tesis que está pensada para investigadores de primer nivel, con recursos infinitos y con medios inagotables. Y tiene que hacerlo él solito en un término de 6 meses a un año, y hacerles comprender que tienen que reducir, que tienen que recortar, que tienen que acotar. Se hace una tarea muy difícil. Ahora, yo por eso les digo, es decir, para mí los espacios tienen que ser colectivos.
La tutoría es una instancia que tenemos que usar, que es excelente, etcétera. Pero los espacios de reflexión son colectivos, son con los pares, con los coordinadores, con los especialistas. Sí. Ahí el estudiante va a decir y volver a decir su tema, y uno le va a hacer las observaciones para que acote, y va a escuchar al otro, y eso le va a resonar, y va en ese trabajo. Porque la verdad es que Sí. nosotros lo que observamos es que el tesista, si necesita algo, es un lector. Y necesita un lector de sus borradores. Porque la tesis no es un producto que se escribe de una vez linealmente y se concluye y se entrega. No, es una escritura muy compleja que requiere reescritura, reelaboración. Y para esos borradores que se van haciendo, los directores no son lectores aptos. Primero porque no tienen la posibilidad de estar leyendo 80 borradores de cada persona que dirigen. Y segundo, porque no siempre tampoco tienen las herramientas para orientar por qué está bien o por qué está mal ese escrito. Entonces los talleres funcionan como espacios ideales de lectura colectiva de borradores. Ahí se producen unos aprendizajes muy interesantes, muy importantes. Incluso los talleres que se dan en el inicio ayudan, por ejemplo, a recortar un tema. Orientan muchísimo para capitalizar los trabajos que va haciendo el alumno en el último tramo de su maestría. Porque una vez que el alumno tiene hecho algún recorte y alguna reflexión sobre su problema de estudio, de investigación, su tema de tesis, va seleccionando para resolver las materias y los últimos seminarios temas vinculados con su tesis. Entonces ahí aprovecha la reflexión de algún taller anterior y las monografías que presenta lo van acercando a la problemática de su investigación. Claro. Eso en el último tramo es muy útil. Y hay una cosa que es importante, es que siempre hay que trabajar sobre escritos. ¿No es cierto? Es a partir del escrito, de la producción de los alumnos, que uno ve las dificultades, hace la corrección y después viene la reescritura. Y esos escritos no tienen por qué ser extensos, es decir, cuando llegamos al proyecto en su conjunto o al capítulo de tesis, hemos recorrido todo un proceso que va a partir de escritos menores que están vinculados con eso y que le hacen más o menos ver algunos aspectos de lo que yo llamo siempre o cuál le sirve para construir lo que llamo la representación global de la tesis. Porque ustedes tienen que pensar que si en esa situación dialógica con el tutor, con el experto, con los pares, etcétera, que el tesista va construyendo una representación global, que es una representación global muy, muy plástica, que va modelando a lo largo de su trabajo de tesis y que incluye, por un lado, lo que es el eje temático. Porque eso es central, es decir, un eje temático que va a asignar pertinencia a las distintas partes de su escrito. Fíjense qué es lo que va a evitar las digresiones o que algo no tenga nada que ver con nada. Por lo menos lo va a tener que resolver retóricamente. Lo que es la orientación global de la tesis, ¿no es cierto? La orientación, podemos decir, argumentativa global de la tesis. ¿A dónde quiero llegar? ¿No es cierto? Que eso lo tienen que tener claro. Lo que son los pasos de la investigación, los que son los pasos de la textualización, del escrito, y los ajustes entre investigación y textualización, porque en una tesis no van a escribir siguiendo los pasos de la investigación, porque es un escrito que tiene además un destinatario que reúne otros requisitos. Entonces ahí tienen que ir haciendo ajustes. Y después también una construcción, una representación del destinatario, que es un especialista que va a evaluar. Claro. Sí, ¿para quién uno escribe la tesis? Entonces todos esos elementos... Para el jurado, en realidad. Claro, y todos esos elementos los tiene que ir modelando a lo largo de estos espacios dialógicos, claro, ¿no? de dialógico y de trabajo. En realidad, ¿no? nosotros lo que vemos es que nosotros ofrecemos mucha reflexión sobre el discurso. ¿Qué es el discurso? En realidad lo que nosotros vemos es que no hay en el sistema educativo reflexión sobre el discurso, ni siquiera en las carreras profesionales. Eso es muy increíble. Nosotros también trabajamos con sociólogos, con cientistas políticos, con gente, con historiadores, o sea, con personas que son profesionales, con carreras muy importantes, pero en las carreras de grado no hay nada sobre el discurso, con psicólogos, y ellos y sus profesiones se centran en el trabajo discursivo.
Claro. Sin embargo, no tienen ni una materia sobre la discursividad. Yo pienso que acá somos víctimas. Entonces acá hay que producir un discurso muy complejo, pero como dice Elvira, ¿no? Nosotros finalmente lo que les damos son herramientas para que puedan ubicarse en la situación discursiva en la que se encuentran, de alta complejidad, y necesitan poder controlar su propio discurso allí. Claro. Necesitan esas herramientas. Digo que somos víctimas de las dicotomías, ¿no? La dicotomía entre hacer o saber, ¿no? Que uno para hacer cosas, para desarrollar profesiones, no necesariamente tiene que justificar teóricamente, cuando en realidad no es tan así, porque hay un hacer que tiene que ver con un saber y con una justificación teórica. Entonces, digamos como que a la vez que construimos conocimiento, ¿no? En el campo profesional, estamos propiciando la creación también de nuevas realidades, pero es que muchas veces queda como desvalorizado esto, como que bueno, yo soy experto y como profesional me jerarquizo por lo que sé hacer, y no hay digamos como una insistencia en lo que es la justificación teórica de esto, ¿no? Sí, digamos, ya desde el diseño de las carreras. Se arrastra esta idea de que el lenguaje es como un decorado, que está ahí transparente, que no agrega ni quita nada. Y entonces a la hora de tener que titularse a partir de la producción de un discurso de alta complejidad, aparece como una tarea muy difícil. Nosotros lo que decíamos con Ceci, justamente en un trabajo que estuvimos haciendo hace poquito, es que la reflexión sobre el discurso es muy relajante para los alumnos de posgrado, ¿no? O sea, realmente... Hay también mitos, imaginarios. Porque desmitifica, es altamente desmitificador, pues ellos llegan con una idea de la tesis, como una y de la comunidad científica, de hipervaloración. No es que nosotros querramos desvalorizarla, pero sí ver también los mitos sobre lo que esta comunidad y esta cultura se mueve. Hay algo, sobre todo me parece más entre aquellos que provienen de un origen profesional, y es que ellos tienen a la vista una permanente discursividad de la que no dan cuenta, y es que están leyendo papers, artículos, libros, y de repente viene y te pregunta, ¿cómo hago la cita al pie? Lo viste 1000 veces en los escritos que leíste. Es lo que decía Mariana, ¿Cómo no? La reflexión sobre eso que uno hace en los espacios de taller, el pensar el discurso, hace colocar la mirada en otro lado, no tanto en el... O sea, digamos, no ¿cómo está dicho? En el tema, no en el tema y no ven eso. Bueno, yo quería hacerle una pregunta un poco más específica, ya entrando en la tesis, digamos. Sí. En los escritos de ustedes, que nosotros tenemos como bibliografía básica para el seminario de redacción de tesis y demás, hay una insistencia en la importancia de la introducción de una tesis. ¿En qué, digamos, cómo lo ven ustedes esto? Digamos, en el armado de la tesis, lo importante de ubicar los elementos ya en la introducción. Bueno, sí, nosotros hicimos un trabajo con Ceci sobre representaciones con las que llegan los alumnos a la redacción de sus tesis, y justamente pudimos acceder a una primera versión que fue rechazada por una institución ¿no? universitaria, y a la reformulación que hizo ese tesista. Y la introducción nos parecía muy significativa porque dejaba ver justamente la idea de ese tesista con respecto a lo que tenía que hacer y a lo que se esperaba de él, ¿no? Entonces, bueno, la introducción es muy importante, primero porque cumple una función retórica, es lo primero que va a leer el jurado, decir que debe comunicar del modo más claro posible todo lo que ese tesista se ha planteado como problema, como lo que ha pensado acerca del mejor enfoque teórico para abordar esa problemática, y donde a la vez tiene que manifestar que él mismo está en condiciones de apreciar los hallazgos que está aportando a la comunidad científica, ¿no? Lo cual exige bastante reflexión, bastante... Eso que decíamos sobre la dimensión valorativa del propio trabajo, bueno, eso, sí. Que eso es algo que les cuesta mucho. Les cuesta mucho visualizarlo. Claro, y eso aparece en instancias fundamentales, como es la introducción, como es la conclusión. Y como es la defensa. Es decir, esa dimensión valorativa tiene en esos espacios, en esas zonas, una importancia crucial. Si él no reconoce cuál es el aporte que hace,
¿no?, al campo del conocimiento, mal puede esperar que el jurado lo reconozca. ¿De acuerdo? Entonces, ahora nosotros hacemos una serie de ejercicios para desarrollar justamente esa mirada valorativa sobre su propio producto, ¿no? Incluso sobre en qué puede consistir su aporte. Porque a veces el imaginario del aporte es descubrir esto, pero a veces es un aporte que tiene que ver, además de con algún hallazgo, con un abordaje metodológico novedoso. ¿Por qué? Porque hay una relación interdisciplinaria entre los marcos teóricos, por ejemplo. Eso generalmente el alumno lo considera como parte secundaria, y ese cruce de disciplinas para estudiar un nuevo objeto también es un aporte. Y así hay una serie de cuestiones que el tesista ha puesto en su tesis que no las ve, que no las ve como elaboración propia. Claro, que no, y no las valora. Y no las valora y por supuesto no las comunica en una introducción, que como decíamos... Nosotros a veces en el taller se trabaja mucho la introducción, porque es un texto muy importante de la tesis. Ahora también nosotros le decimos, bueno, la introducción es como un espacio muy inestable también del trabajo de la tesis, es como algo que en realidad se termina de escribir, lo último que se escribe, o por lo menos que se termina de escribir. Pero a la vez hay un momento en el que el tesista puede estar en condiciones de empezar a escribir esa introducción. Y esa escritura lo va a ayudar a pensar, a construir esta representación global, a ya empezar a pensar más claramente los capítulos. Entonces la introducción es muy interesante porque plantea toda una dinámica con el resto de la tesis. Se puede ir y volver. Las reflexiones que se hacen en un lugar sirven para mejorar este espacio, ¿no? Incluso nosotros le decimos, bueno, hay 3 núcleos centrales, es decir, un primer núcleo que es la presentación del tesista, donde él se ubica la tesis en su carrera académica, ¿no es cierto? Después una segunda parte central donde él va a referirse a los aportes en relación con el campo, y después un cierre que es la justificación de la organización de la tesis. Entonces, a partir de esos 3 núcleos ellos pueden ir trabajando. Ahora, fíjense que es muy importante que estos textos, la introducción sobre todo, orienten al lector, ¿no? Y por eso las introducciones, toda apertura de un texto es importante. Es decir, hay que trabajar la apertura del capítulo también, ¿no es cierto? Y después, también en esa orientación al lector y en esa organización del escrito, una función importante la cumplen las recapitulaciones, es decir, los cierres de capítulos, cierres de parte y la conclusión. Porque hay que pensar que ese escrito va a tener uno o varios lectores que, como vos muy bien señalás, son los jurados. Son los jurados, y hay claro. que orientarlos, Y hay aparte, que orientarlos claro. en esa lectura. Entonces hay zonas muy sensibles a esa sensible. orientación. Claro, porque es un escrito aparte muy largo. Claro, que hay que claro. poder seguirlo. Seguir, por y si eso. uno no sabe a dónde va de entrada... Las anticipaciones y las recapitulaciones son fundamentales. En la estructura del capítulo. Sí. Sí. Ahora, Central. me parece que la introducción también juega, por lo menos desde mi experiencia, ¿no?, un papel fundamental en el proceso, en el sentido de que por la complejidad y la profundidad de los temas y el tiempo en el que se hace, a veces pasa un tiempo y uno se desconecta, uno a veces se pierde. Claro. Dice, pero ¿y esto que estoy haciendo para qué es? Es la introducción la que me dice, estás haciendo esto para esto. Bueno. Y viene la recapitulación, viene la posibilidad de una Exacto. modificación. Y algo que es muy importante, es decir, en general cuando se dice, bueno, cuáles son las instancias de la escritura, tenemos planificación, textualización, revisión, monitoreo de todo eso, etcétera. Ahora, esa planificación, ¿no?, nos va a llevar a establecer también planes del escrito tesis. Es decir, es muy importante que el alumno se acostumbre a tener distintos planes. Nosotros trabajamos con los posibles índices, por ejemplo, pero es importante que vaya viendo, bueno, dónde se ubica cada uno de los elementos de lo que estamos hablando, cómo no me pierdo, ¿no es cierto? Y bueno, y después cómo elaboro algo que es fundamental, que es un índice del escrito final, ¿no?, que tiene que ser leído como un texto autónomo, además. Sí, por eso esta palabra que vos introducís es interesante, porque realmente hay un trabajo sobre el proceso y sobre el producto.
no solo sobre el producto, es decir, nosotros no se trataría en estos espacios de reflexión solamente pensar en el producto final, supuestamente que se pueda ofrecer una descripción del producto final como enseñanza, ¿no? Sino que lo interesante es trabajar en el proceso, intervenir en ese proceso, sobre una reflexión sobre el producto también, pero en ese proceso es donde necesitan el acompañamiento, ¿no? Claro, y aparte que uno tiene la idea de, una cosa individualista, de que es mi producto y estoy yo frente al mundo con mi tesis, y cuando en realidad, por lo que estamos hablando y porque es la experiencia, es todo lo contrario, es algo que hay que socializar todo el tiempo, que donde hasta casi uno después dice, bueno, ¿quién es el autor de esta tesis? Porque están los amigos, los tutores, y en los talleres y seminarios sus compañeros. Claro que además hay como un contrato de participación, de que todos opinan y todos discuten y todos cuestionan y todos leen también, es decir, porque los que revisan los escritos no son solamente los coordinadores, sino que son también los pares. ¿Qué responden ustedes al uso de la persona? Primera pregunta típica de taller. Ahí está hay una. Bueno, eso se inscribe en un tema que es para nosotros muy importante, que es la tensión entre lo que serían los rasgos del discurso teórico y la necesaria construcción de una postura enunciativa, es decir, de una voz ahí que domine las otras voces, ¿eh? Entonces, toda la tesis vive esa tensión. Hacemos un discurso con los rasgos del discurso teórico, las marcas de objetividad, de impersonalidad, pero al mismo tiempo tenemos que ubicarnos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo expresamos esa postura enunciativa? Bueno, hay formas diversas. Una de esas formas puede ser la primera persona o del singular o del plural. Fíjense que también en eso inciden las modas, ¿eh? En una época lo que se quería era un texto que tuviera todas las marcas de objetividad, que el sujeto estuviera ausente, etcétera. Ahora, muchas disciplinas consideran que tiene que haber un compromiso personal. Y muchas veces ese compromiso personal se marca por esa primera persona, ¿eh? Claro. Es decir, pero también hay que ver que a lo largo del escrito el sujeto va cumpliendo distintos roles. Entonces, cuando él está, por ejemplo, diciendo cómo decidió organizar su tesis, es muy probable que apele a la primera persona, ¿no es cierto? Cuando está hablando en nombre de la comunidad discursiva a la que pertenece, como portavoz, es probable que use el nosotros, ¿no es cierto? Es decir, cuando está tal vez refiriéndose a experiencias colectivas, que use la tercera persona. Es decir, no hay que ser rígido en ese sentido, sino que tiene que tener conciencia de los distintos roles que a lo largo de la tesis va asumiendo, y esos roles están marcados por determinadas formas lingüísticas, ¿no es cierto? Que claro, van a apoyar. En realidad nosotros justamente a lo que apuntamos es a no dar respuestas normativas cerradas, que cierren, que clausuren el problema, sino que tienen que pensar, sino que el objetivo es que reflexione qué es lo que está en juego en el uso de un puedo yo. poner una primera persona. Claro, ¿qué es lo que y qué otra forma uso? Yo puedo plantear mi posición enunciativa y decir, es evidente, no podemos dudar, etcétera, ¿no es cierto? No uso la primera persona del singular. Estoy marcando eso de que yo he tomado determinadas posiciones. Y eso es importante sobre todo en el doctorado, ¿no? Es decir, que esa tensión se resuelva bien. En un nivel de posgrado esa reflexión es fundamental, porque pensamos que también esto tiene que ver con la formación de profesionales críticos. Es decir, que no se trata de reproducir una norma abstracta que tampoco sabríamos de dónde saldría, porque como vemos cada espacio social genera sus propias pautas de admisibilidad, sino que se trata de hacer una reflexión sobre lo que pone en juego el lenguaje justamente, en el uso de un yo, de un nosotros o de lo que fuere, o de las partes de la tesis, todo tiene algún sentido anclado en esa práctica que se está llevando a cabo. Y el estudiante tiene que ser capaz de hacer algunas opciones, sabiendo todas las restricciones que yo le dije, ¿no es cierto? Que es un trabajo final de posgrado con sus exigencias, que tiene que tener en cuenta los modos de decir de la disciplina, ¿no es cierto? Es decir, que esos que tiene que entrar en tensión, que tiene que tener en cuenta el posicionamiento teórico, etcétera, ¿no es cierto? Y que no hay modelos consagrados, ¿no es cierto? Sino hay ciertas opciones, cierto ramillete de opciones que se han utilizado, ¿eh?
pero en la reflexión, como dice Macu, la reflexión sobre la discursividad es lo que le va a permitir a él autonomía en la toma de decisiones. Y después la institución también tiene un peso grande. La institución tiene que tomar también sus decisiones. ¿Qué espera? ¿Qué espera de ese trabajo final? Porque también va a tener que enviarle a los jurados las observaciones acerca de qué es lo que se espera de ese trabajo, ¿no es cierto? Y cuáles son las normas que se han establecido para ese trabajo. En lo que decíamos del posicionamiento teórico, por ejemplo, yo tuve que enfrentar una situación como miembro de una comisión de doctorado de una tesis en un campo que tenía 2 dictámenes muy favorables y otro del rechazo total. Y el problema, ¿por qué se daba? Se daba porque realmente el tesista se escribía en un posicionamiento teórico dentro de ese campo disciplinar que el otro, un miembro del jurado, rechazaba absolutamente, ¿no es cierto? Entonces ahí se plantean tensiones. Y en esas tensiones tiene que intervenir para resolverlas la institución. Tomar decisiones, ¿qué es lo que yo espero? Claro, porque de una tesis? de último no hay una receta, No, digamos, no hay un molde. No. Cuando hacemos los seminarios de redacción de tesis aparecen, ¿no?, estas cuestiones. No, pero yo vi una tesis que no era así como... Pero digamos, como que tratamos de asentar una práctica, pero que a la vez es una práctica que, digamos, que no puede ser como un corsé para la creatividad. No, tampoco. Pero que tiene que reunir las pautas para que después sea evaluable. Y sea considerado un objeto que es un trabajo final de carrera de posgrado. Pero ya le digo, en esos varían. Las instituciones tienen que debatir eso también, discutir eso. Es decir, yo creo que las carreras de posgrado tienen que reflexionar sobre esa temática. E incluso en un sentido más amplio, la misma institución, la misma secretaría de posgrado. Para clarificar a los evaluadores acerca de los criterios y que queden en común. Uno como evaluador, ¿no? Que el alumno sepa a partir de qué criterios. El tema de la originalidad, ¿no es cierto? Que es para los doctorados la exigencia. Tiene que ser un aporte original. Entonces, bueno, la institución tiene que decir que entiende por eso también, ¿no es cierto? Es decir, porque puede ser que la originalidad sea, como señalaba al comienzo Cecilia, una reflexión, sí, un aporte metodológico o una aplicación de una metodología a un nuevo campo de objetos. Es decir, hay que pensar todas esas posibilidades, porque el jurado también necesita la orientación. Fíjense que antes, cuando lo único que existían eran las tesis y las tesis de doctorado, etcétera, se ponían los artículos de reglamento que eran muy generales, pero ahora creo que los jurados necesitan por lo menos una indicación, alguna indicación. Y los alumnos también. Claro. Y los alumnos una información sobre estas cuestiones de extensión, tipos de temáticas, tipos de tesis que se espera de ellos en una maestría. Y que son los trabajos finales que van a tener que resolver. Yo veía en una de las maestrías, que es una maestría más profesional, ahí también hay que pensar, porque no se les va a pedir la tesis, sino que se les pide otra cosa, y hay que pensar qué es esa otra cosa, ¿no? Bueno, estamos como ya casi en el límite cerrando esta charla, que la verdad que fue interesantísima y que yo creo que nos va a servir a todos acá en la universidad para las carreras de grado, de posgrado, en este tema tan preocupante para nosotros, que es la acreditación del alumno, porque el alumno hace un enorme esfuerzo de seguir clase a clase, curso a curso, aprobar todo, y si después no puede acreditar, realmente es una frustración terrible para todos, ¿no? Entonces, bueno, yo les agradezco muchísimo. No sé si quedó algo así como... Quedaron muchas cosas. Muchas cosas, no, pero... Para la próxima. Sí, bueno, ojalá podamos tener un nuevo encuentro o hacer una serie así de encuentros que también para los alumnos... Pensar con los docentes, también, que el docente piense. Justamente, para socializar estas preocupaciones que son las que tenemos todos. Una cosa que decía Macu, que nosotros trabajamos también la discursividad para... que el alumno pueda establecer una distancia, que no se genere la angustia que se genera habitualmente. También un tema importante es la defensa como ritual. Es decir, yo he tenido la experiencia en varios seminarios de hablar de eso como una ceremonia, ritual, etcétera, y eso ha aliviado mucho la tensión frente a la defensa. Claro, la recuperación. Analizar los aspectos de esas instancias, ¿no es cierto? Los aspectos discursivos, incluso en la defensa, entre lo gestual, las posturas,
estructura, ¿no es cierto? Sí, tiene que La haber ubicación power de los o no. sujetos, etcétera, power, no power. Es decir, todos esos elementos tienen que ser trabajados con el alumno para que llegue a esa instancia con menos angustia. Seguro. Bueno, muchísimas gracias y por la colaboración de ustedes con nosotros, que son expertísimas en estos temas. Y bueno, ojalá que podamos volver a encontrarnos, ¿no? Bueno, Muchas gracias. Mucho Gracias a gusto. ustedes. Gracias a ustedes.